en All Over at Yall. No, no voy porque no quiero que pases por todo eso allá y tener que sacarte de allí. No quiero ser molido. ¿Adivinen qué, chicos? Tim Smith de Moonshiners está en los titulares. Su declaración: siempre he figurado como un moonshiner ilegal. Ahora voy a ser un moonshiner legal profesional. Ha puesto el foco en él. Moonshiners es conocido por siempre terminar en las noticias por un escándalo u otro. Pero con la declaración de Tim, estamos a punto de desentrañar más secretos sobre el programa. Y esta vez serán noticias interesantes. ¿Están emocionados por saber más? Miren el video hasta el final. Un programa y más reality shows. Fue realmente popular hasta la prohibición. ¿Qué tal eso? Nunca había oído hablar de Jimmy. Los reality shows han sido una fuente de ingresos para muchas familias e individuos. Ver a la gente luchar con los desafíos de la vida siempre llama la atención, y los productores de Moonshiners fueron lo suficientemente inteligentes como para usar esta estrategia también. El programa es más que una serie de telerrealidad. Es un programa que ha sobrevivido a años de escándalos, demandas y situaciones desafiantes. Profundicemos en todo esto, ¿de acuerdo? Moonshiners es una serie de televisión documental estadounidense en Discovery Channel. No fue la única serie de televisión en el canal, pero se destacó entre muchas por su historia y singularidad. El programa es producido por Magilla Entertainment. Moonshiners dramatiza las vidas de las personas que elaboran moonshine ilegal en diferentes lugares. Lugares como los Montes Apalaches en Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia son de fácil acceso. La serie también dramatiza sus esfuerzos de producción de licor y sus técnicas para evadir la ley. Las vidas de estos moonshiners ilegales a menudo se exploran. El programa fue amado por muchos y ha construido una fuerte base de fans a lo largo de los años. Los productores fueron muy estratégicos en las temporadas y se aseguraron de presentar a personas que cautivaran a su audiencia. Hubo partes del programa que presentaron a Marvin Popcorn Sutton. Según los informes, estas porciones fueron tomadas de un documental de Neil Hutcherson. El documental de Hutcherson fue filmado y lanzado en 2002, llamado This is the last damn run of liquor I'll ever make. Este es el último maldito lote de licor que haré. Más tarde, en 2008, se editó una versión del documental para televisión. La versión editada se transmitió en PBS y en el canal de documentales con el título The Last One, el último. Poco a poco, pudieron recibir un premio Emmy del Sureste en 2009. No mucho después, Sutton fue arrestado en 2007 por agentes de la ATF en el condado de Tennessee por destilar licor ilegalmente. También fue acusado de posesión de un arma de fuego por un delincuente. En 2009 fue sentenciado a 18 meses de cárcel. Por vergüenza y para evitar cumplir una pena de prisión federal, Sutton se quitó la vida. Su muerte causó un gran revuelo en el programa, pero el programa continuó. Sin embargo, Moonshiners pronto se encontró en muchos problemas con las autoridades. Además de ganar fama, muchos reality shows son conocidos por su engaño. En un intento por obtener más espectadores, a menudo mienten sobre lo que presentan como real. Tal instancia ocurrió en Keeping Up with the Kardashians. En el episodio 142 de la serie de telerrealidad, Khloe Kardashian dice que nunca ha estado en Montana, aunque la escena fue filmada 2 días después de su viaje a Montana. Este y muchos otros programas como Storage Wars y Mountain Men han sido sorprendidos engañando a sus espectadores con información falsa, y esto ha hecho que la gente confíe menos en las series de telerrealidad. Con Moonshiners, la audiencia ha estado atenta para ver si el programa era parte de un grupo de mentirosos o era real. Antes de obtener las respuestas, ¿qué piensan? ¿Creen que Moonshiners no es tan cierto como se retrató a sí mismo? Adelante, dejen sus opiniones en la sección de comentarios. A medida que creció la fama de Moonshiner, surgieron varios problemas. Comenzó con los funcionarios locales. Según ellos, el programa era todo una mentira. ¿Qué? Escucharon bien, pero cálmense. Veremos si hay alguna verdad en todo esto. Las autoridades de Virginia han declarado que la gente del programa no está produciendo licor ilegal. En marzo de 2012, el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia dijo que si realmente se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal,
la Oficina de Aplicación de la Ley de la ABC de Virginia habría tomado medidas. Según ellos, es una clara señal de que el programa no es real. Las autoridades agregaron que habían solicitado al productor que agregara una exención de responsabilidad para aclarar que el programa era solo una dramatización, pero la solicitud fue ignorada. Sin embargo, el productor del programa, McGill Entertainment, rechazó estas afirmaciones y declaró que su contenido documental es real. Hubo muchas idas y vueltas sobre todo esto. Los reguladores de alcohol de Virginia también revelaron que el programa estaba engañando a los espectadores, haciéndoles pensar que el Estado estaba tolerando la fabricación ilegal de alcohol. Agregaron que nunca habrían participado en el programa si hubieran sabido cómo resultarían los episodios desde el principio. En una entrevista por correo electrónico con Associated Press, la portavoz del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia, Kathleen Shaw, compartió muchos secretos sobre el programa. Según el correo electrónico, Shaw reveló que los espectadores habían estado haciendo preguntas sobre por qué el Estado está permitiendo que se cometa un delito. Agregó que el programa es una dramatización y que no se está produciendo licor ilegal. No mucho después de que emitieron una declaración oficial, Virginia ABC acordó participar permitiendo una pieza informativa que documente la historia del moonshine y las investigaciones de moonshine en Virginia. Virginia ABC no participó ni estaba al tanto de la representación falsa de la fabricación, distribución y transporte de moonshine en la filmación, y no habría participado en el documental si hubiera sabido de esta representación. La declaración decía que las cosas se pusieron bastante intensas, y un comunicado de prensa que anunciaba el estreno del programa dice que los espectadores presenciarán prácticas raramente, si es que alguna vez, vistas en televisión, incluido el derecho sagrado de paso para un moonshiner que enciende el alambique por primera vez. El comunicado no especifica si partes del programa están dramatizadas. Mientras las autoridades discutían el programa, uno de los miembros del elenco dio un paso audaz y desafió sus afirmaciones. ¿Quieren adivinar quién es? Bueno, no es otro que Tim Smith. En defensa del programa, Tim dijo: «No tan rápido. Con las leyes en Virginia, y estoy bastante seguro de que en cualquier otro lugar, debe ser presenciado, y se deben tomar y analizar muestras físicas de lo que están produciendo». Mientras hablaba con bourbonblog.com, agregó: «Todo esto debe producirse en un tribunal, y luego ese oficial de arresto tiene que testificar. ¿Cómo me van a arrestar por moonshining que hice hace 5 años? Los moonshiners toman muchas precauciones. Ahora estoy saltando la cerca. Me he jubilado. Lo que hice ayer no significa que lo voy a hacer mañana». Con la audaz declaración de Tim, todos se interesaron en el tema. Y esto permitió a Magilla Entertainment defender el programa también. Magilla Entertainment, la compañía de producción detrás de la exitosa serie Moonshiners, respalda el docuware y siente que retrata con precisión la vida secreta de aquellos que hacen moonshine y las fuerzas del orden encargadas de capturarlos. Matt Astram, socio y productor ejecutivo de Magilla Entertainment, le dijo a foxnewsweb.com: «La declaración de Tim causó un gran revuelo en los medios y su nombre fue visto en las noticias. La gente se interesó más en aprender todo sobre el audaz hombre». Poco a poco, Tim reveló más sobre sí mismo. En una entrevista, compartió que había aprendido el oficio de su difunto padre y que había recibido con gusto el legado, convirtiéndose en el moonshiner de segunda generación. Él cree que la naturaleza ilegal de la bebida tabú es una gran parte de su atractivo. «Eso es lo que impulsa a todos a ello, creo», dijo Tim Smith. Ya sea que sea buen moonshine o no, ya sea que sea el moonshine de Tim Smith o no, podría ser el moonshine de John Dalton. Solo ese mito de poder tener en tus manos algo que de alguna manera lo hace más valioso. Hay valor de marketing allí solo porque es ilegal, aunque nunca había sido arrestado en moonshiners. Compartió que tuvo su primer encuentro con la ley cuando era un niño de jardín de infantes. «Tenía unos 5 años cuando mi padre fue allanado por primera vez», dijo Smith. «Yo corría tratando de esconder el moonshine yo mismo, antes de que los agentes entraran en la habitación donde teníamos guardado el moonshine. Fue mi primera incursión en la que mi padre fue arrestado en posesión de moonshine». Tim se volvió más audaz
y compartió una verdad impactante con el público. En sus palabras, reveló que practicar el arte del moonshining durante casi medio siglo le ha enseñado diferentes formas de eludir la ley. Hay millones de preguntas por ahí que la gente se está haciendo sobre moonshine y todas son ciertas, explicó Smith. No hay nada de malo en hacer preguntas porque no hay preguntas incorrectas y no creo que haya respuestas correctas. A veces esas preguntas se mezclan con las respuestas y luego todos se pierden. Pero eso es bueno. Esa es la forma en que es el misterio del moonshining. Nadie sabe lo que está pasando. Solo sabemos que algo está pasando. Ahora, ese es un alborotador. Aparte de las afirmaciones de las autoridades de Virginia de que el programa era falso, se revelaron muchos otros secretos. Según varias fuentes, el hecho de que Moonshiners fuera producido por Magilla Entertainment plantea preguntas sobre su autenticidad. ¿Por qué? Magilla Entertainment se había ganado una mala reputación en la industria. Son conocidos por hacer programas que están llenos de mentiras. Por ejemplo, Magilla Entertainment produjo programas como America's Worst Tattoos, los peores tatuajes de Estados Unidos, Submissive Wife's Guide to Marriage, guía de esposas sumisas para el matrimonio, y Militia Rising, el auge de la milicia. Muchos reporteros de noticias se interesaron en el programa y comenzaron a desenterrar secretos al respecto. En sus investigaciones obtuvieron más secretos sobre el programa. En la primera temporada de Moonshiners, apareció el agente especial Jesse Tate de la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia. Sin embargo, hubo rumores de que pudo haber aparecido en contra de su consentimiento. Los espectadores atentos notaron que nunca interactuó con los Moonshiners titulares, ni dio ninguna indicación de que estuviera al tanto de ese aspecto del programa. La gente también vio el programa como falso porque la policía nunca se involucró. Al representar crímenes reales, los productores de reality shows tienen que caminar sobre una línea delgada, y bajo la ley de los los testigos de un delito no estaban obligados a impedir que sucediera. Por ejemplo, en el reality show Intervention de AE, un equipo de cámaras siguió a una mujer visiblemente intoxicada mientras se subía a su automóvil e intentaba alejarse conduciendo. En esa situación, si hubiera golpeado a alguien, A y E no habrían sido responsables porque el equipo eran simplemente observadores y no incitaron a la mujer a conducir ebria. Sin embargo, si un programa pone deliberadamente a las personas en riesgo, entonces se tomarán acciones legales. Un hombre llegó a un acuerdo extrajudicial después de ser golpeado en la cara durante una pelea en The Real Housewives of New Jersey. Cuando llegaron a la corte, su abogado afirmó que la pelea fue organizada y que los productores deberían haber tomado precauciones para asegurarse de que Flying Stilettos no mutilaran a los transeúntes. En otra ocasión, Big Brother también tuvo que llegar a un acuerdo judicial después de aceptar a un compañero de casa con antecedentes de violencia física en el programa que procedió a amenazar a otro concursante con un cuchillo. Hubo otras afirmaciones de que debido a que a las estrellas de Moonshiners se les pagaba por aparecer en el programa, los productores iban a ser considerados responsables si alguien resultaba herido por beber alcohol ilegal producido para el programa. Y dado que los costos de seguro por sí solos no han cerrado la producción, era posible que no se estuviera vendiendo moonshine real con el dinero de Discovery Channels. Otra cosa que le dio a Moonshiners una ventaja fue su capacidad para destilar licores. En los era ilegal hacerlo sin permisos estatales y federales. Para colmo, esos permisos no eran difíciles de obtener. Con la publicidad del programa, habría sido muy fácil para las estrellas del programa asegurar el respaldo que necesitaban y hacerlo legítimamente. Y esto fue precisamente lo que hizo Tim Smith. Terminó asociándose con Prost Beverage Company para comercializar la marca Climax de Moonshine en tiendas de todo el país. Según los informes, no sería porque los miembros del elenco son criminales desesperados sin otras opciones. Claramente tienen otras opciones, y esto significaba que deliberadamente no están tratando de obtener los permisos adecuados por el bien del programa. Más tarde, algunas de las estrellas de Moonshiner admitieron que el programa era falso. ¿Qué? ¿Cómo pudieron? Bueno, algunos lo hicieron sin saberlo durante la entrevista. En una ocasión,
se les preguntó cómo se salían con la suya al infringir la ley en la televisión nacional. Las estrellas dieron solo una respuesta: nadie puede probar que están haciendo eso. Para empeorar las cosas, Tim Smith reveló en una entrevista que no era suficiente ver a alguien haciendo algo que se parece a moonshine. En cambio, se deben tomar y analizar muestras físicas del producto que está produciendo. Nos ofreceremos voluntarios para ese trabajo si nadie más lo hace. Mientras tanto, Josh Owens le dijo a Motorcycle USA que no estoy en la cárcel porque no es evidencia para uno que estoy en la televisión haciendo moonshine y para dos, podría estar haciendo cualquier cosa. Podría ser solo agua. De cualquier manera, Owens argumenta que los policías tienen peces mucho más grandes que freír que alguien que simplemente está haciendo un poco de algo para beber cuando el alcohol está en todas las tiendas y en todos los bares del campo, lo que de alguna manera socava la premisa de forajidos audaces del programa. Cuando las cosas se pusieron mal, McGill Entertainment hizo todo lo posible para mostrar sus buenas intenciones al público. The Entertainment TV comenzó a trabajar en el programa en 2010. Cuando comenzaron, los ejecutivos pensaron que centrarse en los moonshiners ilícitos sería legalmente arriesgado. Más tarde, decidieron presentar a los moonshiners con licencia que iban legítimamente. Desafortunadamente, resultó ser muy aburrido. Como le dijo el productor Matt Astram al autor Jaime Joyce, la destilería alegal no es lo más convincente. No es como personas en botes cazando caimanes o luchando contra mares gigantes. Literalmente, el agua hierve. Y debido a esto, Magilla Entertainment regresó al concepto de forajido. Aunque los productores insisten en que el programa finlandés representa la elaboración ilegal de moonshine, sus preocupaciones legales no se han desvanecido y han hecho todo lo posible para que todos vean que el programa es más que una simple actividad criminal. Mientras esto sucedía, Tim Smith estaba ocupado acaparando los titulares. Veamos qué hizo. Adelante y dejen sus comentarios si todavía están disfrutando de este video. El moonshiner legal. Aquí, ya sabes, la tienda en Florida es ABC Fine Wine and Spirits. El nombre de Tim Smith ha estado en muchos labios por su naturaleza controvertida. Sin embargo, el famoso moonshiner sorprendió a todos cuando decidió convertirse en un moonshiner legal. Todo sucedió cuando fue captado por la cámara usando un overol de mezclilla de marca registrada sin camisa. Su atuendo hizo reír a la gente. Uno pensaría que había dejado su destilería de moonshine en las estribaciones de Virginia para una aparición especial en Mount Airy. Sin embargo, ese no fue el caso. Tim Smith estaba ocupado planeando dejar moonshiners por completo. ¿Sorprendidos? Deberían estarlo. Durante mucho tiempo, todos creyeron que el lugar de Tim estaba en moonshiners. Pero el moonshiner quería más. En lugar de evadir la ley durante las carreras de medianoche para entregar su producto, Smith estaba listo para una nueva vida. Con su salida del programa, tuvo que hacer malabarismos con un apretado calendario de viajes para promocionar su nuevo papel. Siempre he sido catalogado como un moonshiner ilegal, y ahora voy a ser un moonshiner legal profesional, dijo el sábado durante una entrevista en Veterans Memorial Park, donde saludó a los fanáticos durante la reunión anual de motocicletas Run to the Ridge. Esta fue una noticia que nadie esperaba en absoluto. Tim se queda en la comunidad de Climax en el condado de Pensilvania, Virginia, cerca de Danville. Después de pasar mucho tiempo en la comunidad y adquirir experiencia en el programa, decidió lanzar su propia marca. La marca se llamaba Tim Smith's Climax Moonshine. Aunque fue construido como una bebida de desafío, la mezcla, según los informes, es una bebida perfectamente legal que se vendería en licorerías y bares. Hubo afirmaciones de que la gente llamó al moonshine una bebida de desafío debido a la actitud de Tim. Era conocido por ser un hombre duro y terco. Para Tim, el desafío era un hecho cotidiano, y exhibió mucho de ello en el programa. Como se narra durante las primeras 2 temporadas de Moonshiners, Tim y su amigo Tickle llevaron a cabo un comercio ilegal, y sucedió de episodio en episodio. Trabajar en Moonshiners significó mucho para Tim, y tuvo que sacrificar muchas cosas para estar en el programa.
Tuvo que buscar diferentes ubicaciones remotas para erigir destilerías y producir el moonshine de acuerdo con una antigua tradición familiar. Tim usó su Muscle Car Pontiac Lehman para entregar moonshine a sus clientes, y esto lo puso al menos un paso por delante de la ley. Moonshiners también incluye otros equipos de moonshiners en Carolina del Norte y del Sur. Todos dramatizaron las complejidades y los altibajos de su oficio mientras personalizaban a los personajes involucrados. Todas las lecciones y trucos que Tim aprendió en el programa demostraron ser útiles en su negocio. Además de ser un moonshiner, también fue el jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Climax desde 2004. Como jefe, hizo muchos trabajos y aprendió más. Además, Tim trabajó como mecánico de mantenimiento en una fábrica de colchones. Poco a poco, pudo transformar su fabricación de licor en una empresa legal. Durante la segunda temporada de la serie, el programa se centró en la investigación de Tim sobre las regulaciones gubernamentales, el papeleo y los pasos que necesitaba seguir para vender legalmente el moonshine que había aprendido a hacer de su difunto padre. La segunda temporada fue exitosa, ya que despertó el interés de la gente. Con el éxito, Tim se apresuró a anunciar que el Moonshine Climax de Tim Smith llegaría al mercado masivo. Sorprendentemente, reveló que sus apariciones entre los otros moonshiners se limitarían a las dificultades que enfrenta un moonshiner legal. Él dijo: «Será todo legítimo. Siempre hay algo de drama que lo acompaña. Cada vez que hay alcohol involucrado, hay algo de drama». A pesar de su creciente influencia, Tim se aseguró de mantener una buena relación con su amigo, Tickle. Los dos eran socios en el programa y se ayudaron mucho. Tickle una vez ayudó a Tim a vender su moonshine ilegal durante la última temporada. Cuando se le preguntó a Tim sobre esto, dijo: «No hay nada de malo en eso. Solo tenemos que separar el negocio». Para Tim, no había nada de malo en la variedad ilegal de moonshine, que se ha convertido en una gran parte del folclore de las montañas del noroeste de Carolina del Norte y el suroeste de Virginia. «Todo el mundo conoce a alguien que lo hace o lo bebe o sabe cómo conseguirlo», dijo. Sin embargo, Tim se aseguró de no permitir esto en su marca debido a la ley. Pero se aseguró de que todos supieran que no tenía nada en contra de los moonshiners ilegales. Mucha gente estuvo de acuerdo con él porque mucho antes de que los moonshiners llegaran a la pantalla, la gente había estado participando en moonshining ilegal. En defensa del programa, Tim dijo que simplemente lo llevaron a la atención nacional. Además, agregó que el programa se había hecho famoso y ahora se ve en 48 países, por lo que está creciendo cada día. Mientras discutía el programa, Tim expresó su alegría por la popularidad de Moonshiner. Agregó que el atractivo generalizado que ha generado el programa es sorprendente. «No pensé que llegaría a ser tan grande como lo ha hecho. Es algo con lo que pueden identificarse», dijo de los fanáticos que parecen apreciar el aspecto del gato y el ratón de la serie, así como la tradición histórica que los moonshiners modernos están perpetuando. Smith continuó diciendo que la aceptación pública del moonshine, al menos en esta parte de la nación, también ha minimizado las posibles repercusiones con mi papel de liderazgo en el departamento de bomberos. Si estuviera en un departamento de bomberos voluntarios en Oakland, California, se vería un poco sospechoso. Tim habló más sobre su doble papel como moonshiner. Sin embargo, en el sur de Virginia, la historia era diferente. Su estadía en el sur de Virginia se volvió productiva para él, y muchos informaron que la vida de Tim Smith había cambiado drásticamente. Aunque todavía dirige el departamento de bomberos en Climax, ya no trabaja como mecánico de mantenimiento. «Ya no es un trabajo de 8 a 5», dijo un residente de Virginia sobre su estilo de vida alterado. Según los informes, Tim había estado en la carretera durante 4 días a la semana y pasó su tiempo viajando a tiendas ABC y bares en estados al este del Mississippi, así como a Seattle en su esfuerzo por comercializar su moonshine de 90 grados. Tim también hizo muchas apariciones personales en eventos como Run to the Rich, junto con el horario de grabación constante para Moonshiners en preparación para la tercera temporada del programa. «Es un poco difícil mantenerse al día con qué día es a veces», dijo Smith en una entrevista después de que él y JT pasaran la noche en un hotel local. Salieron de un viaje que incluyó un viaje por Georgia, donde debutó su moonshine. Para Tim,
Perseguir sus sueños significó mucho esfuerzo, e hizo lo mejor que pudo. Habiendo sido enseñado el arte del moonshining por su padre, Tim creía que necesitaba enseñarle a su hijo lo mismo. Quería seguir los pasos de su padre, y no dejó piedra sin remover para mostrarle a su hijo el negocio de la familia. «Creo que es esencial», dijo. Tim también creía que una simple referencia en el libro de historia no era suficiente, y sus pequeñas acciones lo hicieron querer por muchos. Uno de ellos era Harold. Es un placer finalmente conocer a alguien que ves en la televisión que es muy amable y con los pies en la tierra. Harold dijo la dolorosa pérdida. Mientras trabajaba como moonshiner, Tim sufrió una pérdida personal cuando murió su perro favorito. Veamos qué pasó. Mientras Tim estaba ocupado en el estado de Washington promocionando su famoso Moonshine Climax, le dispararon a su perro, un leopardo Catahoula de 3 años, llamado así por su distintivo color de camuflaje. Todo comenzó cuando el hijo de Smith, JT, dejó salir a su perro Moonshine. Tanto Moonshine como Camo, el perro de Tim, fueron vistos deambulando por la propiedad de la familia con otros perros. Cuando la esposa de Smith, Shelby, llegó a casa del trabajo ese día, encontró a Moonshine, pero Camo no estaba por ningún lado. La mayoría de las veces, cuando ves a Camo, ves a Moonshine y viceversa, dijo Shelby. La desaparición de Camo preocupó a la familia y comenzaron a buscarlo. JT y su novia Ashley se subieron al vehículo de 4 ruedas para buscar a Camo, pero no lo encontraron. No fue hasta alrededor de las 6:30 de la noche que vieron al perro arrastrándose por el bosque. Estaba teniendo muchas dificultades, dijo Shelby, quien dijo que había tanta sangre que primero pensó que el perro había sido atacado por un animal salvaje o atropellado por un automóvil. Cuando vieron al perro, Shelby llamó al Cherry Stone Veterinary Hospital en Chatham. Informó al hospital sobre la situación del perro y le dijeron que llevara a Camo de inmediato. Tanto ella como JT envolvieron a la perra herida en una manta y la llevaron al veterinario. «Alabado sea Dios por ellos», dijo Shelby. Mientras examinaba a la perra, el Dr. K. Guyaer descubrió que al menos 40 perdigones de escopeta habían alcanzado a Camo. El médico sospechaba que era perdigón de caza menor. Una radiografía también reveló un pequeño desgarro en el pulmón de la perra, y esto causó una lesión aún más grave a la perra. El veterinario envolvió a Camo en un vendaje de compresión, limpió sus heridas y la mantuvo en observación. La mayoría de los perdigones se dejaron en la piel de la perra porque quitarlos aumentaba el riesgo de infección. La perra pasó 2 días en el hospital antes de regresar a casa. Sin embargo, la perra tuvo que permanecer tranquila y quieta durante varias semanas. Durante ese periodo, Shelby trabajó en la cafetería de la escuela primaria Gretina. Tuvo que faltar 2 días al trabajo para cuidar de Camo. Cuando Smith llegó a casa y se enteró de todo lo que había sucedido, creyó que le habían disparado a Camo al menos 2 veces. Una vez en la cara y la segunda vez cuando huía. No cree que haya sido un accidente porque Camo nunca se aleja mucho de la propiedad de los Smiths y llevaba un collar y etiquetas. Estaba claramente dolido y afligido por la situación. «Un perro es como tu hijo en cierto modo», dijo. Smith creía que Camo pudo haber estado en peligro porque la expuso a la fama. Al perro de Tucker, Chesty, le dispararon con una bala de pequeño calibre. La bala entró en el pecho del perro y salió por su hombro, destrozando el hueso de su pata delantera derecha. Chesty en realidad los estaba mirando cuando le dispararon, dijo la madre de Tucker, Lynn, quien vive al lado. Lo hicieron a propósito. El día del incidente, Tucker y su madre estaban en casa. Según ellos, Chester no había estado fuera de su vista durante más de 10 minutos antes de que le dispararan. Sucedió en nuestra granja. No tuvo tiempo de ir a ninguna parte. Lynn dijo que alguien bajó por la carretera y le disparó. Es algo aterrador. Ella dijo, si alguien es tan despiadado me pregunto qué sigue. Solo puedo esperar y rezar por ellos, pero sí me enoja y me molesta que le hayan hecho esto a un animal y tan cerca de mi hijo. Más tarde, Tim Smith compartió que los disparos y ataques a los perros pueden haber provenido de personas que los odiaban. ¿Qué opinan de Tim Smith de Moonshiners? ¿También lo consideran una figura controvertida? ¿Les sorprende descubrir que ha comenzado su marca?
Dejen sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron de este video, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse a este canal. Antes de irse, vean los otros videos que se muestran en su pantalla.